La estación estaba casi vacía cuando el tren nocturno llegó a la plataforma. 23:47. Siempre a la misma hora. Siempre con el mismo sonido metálico desgastado. El maquinista llevaba 15 años haciendo esa ruta. Conocía cada curva, cada señal, cada parada. Pero aquella noche algo fue diferente. Cuando el tren se detuvo, las puertas se abrieron con su habitual silbido neumático. Varias personas bajaron. Un hombre de traje gris subió. Y al fondo del último vagón, alguien permaneció sentado, solo, inmóvil. El maquinista lo notó por el espejo lateral. No era raro que alguien se quedara dormido, pero había algo extraño. El tren cerró puertas. ¿Partió? Siguiente estación. Las puertas volvieron a abrirse. Todos bajaron, menos uno. El mismo pasajero, sentado, mirando al frente, sin moverse. El maquinista frunció el ceño. Tal vez espera el final de línea, pensó. El recorrido continuó. Tercera estación, cuarta, última parada. El tren quedó completamente vacío, excepto por él. El maquinista tomó la linterna y caminó por el pasillo del vagón. El silencio era denso. El eco de sus pasos retumbaba en el metal. Se acercó lentamente. El hombre seguía sentado, de traje gris, con la cabeza ligeramente inclinada. «Señor, hemos llegado al final de la línea», dijo el maquinista. No hubo respuesta. Un escalofrío recorrió su espalda. Se acercó un poco más. Entonces lo vio. El asiento estaba vacío, completamente vacío. El maquinista retrocedió. Miró alrededor. No había nadie. Revisó los otros vagones. Nada. Volvió al asiento. Vacío. Pero el cojín estaba hundido, como si alguien aún estuviera sentado allí. El maquinista bajó del tren confundido y reportó el incidente al supervisor. Revisaron las cámaras de seguridad y ahí fue cuando todo se volvió aún más extraño. En la grabación se veía claramente el hombre subiendo en la primera estación, sentándose al fondo, quedándose solo mientras todos bajaban, y en la última parada, el maquinista caminando hacia él, deteniéndose frente al asiento, hablando. Pero en la grabación no había nadie sentado allí. Desde el principio, nunca hubo nadie. Las puertas se cerraron. El tren quedó fuera de servicio. Esa noche fue suspendido temporalmente. Al día siguiente revisaron los registros de boletos. No existía ningún pasajero con ese asiento asignado. No hubo reporte de desaparición. No hubo explicación oficial. Pero desde entonces, cada vez que ese tren realiza el último recorrido, hay conductores que aseguran ver por el espejo lateral una figura sentada al fondo del vagón, inmóvil, esperando llegar a una estación donde nunca bajará. El maquinista intentó convencerse de que todo había sido cansancio, turnos largos, pocas horas de sueño. La mente puede jugar trucos cuando el cuerpo está agotado. Pero 3 noches después, volvió a suceder. Misma hora, misma estación, mismo vagón. Cuando el tren se detuvo en la primera parada, el maquinista miró instintivamente por el espejo lateral. Allí estaba, al fondo, sentado, traje gris, inmóvil. Esta vez el maquinista no dijo nada. Decidió esperar. Estación tras estación, el vagón fue quedando vacío, hasta que solo quedó él, otra vez. El maquinista sintió cómo el aire dentro de la cabina se volvía pesado. Cuando llegaron al final de la línea, permaneció sentado unos segundos antes de levantarse. Su pulso estaba acelerado. Caminó lentamente por el pasillo. Cada paso parecía más largo que el anterior. El hombre seguía allí, cabeza ligeramente inclinada, manos apoyadas sobre las rodillas. «Señor», susurró el maquinista. El pasajero levantó la cabeza, lentamente. Sus ojos estaban abiertos, pero no parpadeaban.
No había expresión. No había vida. El maquinista retrocedió instintivamente. Parpadeó y el asiento volvió a estar vacío. Sin nadie. Sin ruido. Sin señal de que alguien hubiese estado allí. Excepto por el cojín hundido. Otra vez. Esa noche el maquinista no dijo nada a la empresa. Sabía lo que dirían. Estrés, alucinaciones, necesidad de descanso. Pero algo comenzó a cambiar después de eso. En los días siguientes, el maquinista empezó a notar pequeños detalles. El indicador de peso del vagón marcaba una carga mínima extra, siempre en el último coche. El sistema automático registraba apertura de puertas en esa sección, incluso cuando no había pasajeros. Y una noche, el intercomunicador interno se activó solo. Un leve sonido estático llenó la cabina. Luego, una respiración, lenta, profunda, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. El tren partió a las 23:47. Primera estación, segunda, tercera. Todo normal. Hasta que, en medio del tramo más oscuro del recorrido, el sistema automático activó el anuncio de llegada. Una estación que no figuraba en ninguna lista. Las luces del interior se atenuaron. El tren comenzó a desacelerar sin que el maquinista tocara los controles. Próxima parada, anunció la voz robótica. Terminal. El maquinista sintió que la sangre se le helaba. A través del parabrisas no había ciudad. No había plataforma iluminada. Solo niebla, densa, silenciosa. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron. Un viento frío atravesó los vagones. Y al fondo, el hombre de traje gris estaba de pie nuevamente. Esta vez no sonreía. Simplemente miraba hacia la puerta abierta, esperando. El intercomunicador volvió a activarse. «Es tu estación». La voz no era robótica esta vez, era idéntica a la del maquinista. El reflejo del vidrio mostró algo imposible. En el asiento del fondo no estaba el hombre, estaba él, sentado, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Las puertas comenzaron a cerrarse lentamente. El tren arrancó otra vez, y desde aquella noche, algunos pasajeros del último recorrido aseguran que, en el fondo del vagón, hay un maquinista sentado, con uniforme, mirando al frente, sin parpadear, esperando llegar a una estación donde nunca desciende. El maquinista sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Hay alguien ahí?», preguntó. Silencio. Después una voz baja, casi un susurro. «Aún no es mi estación». ¿La comunicación se cortó? El tren continuó avanzando. Pero esa noche, cuando llegó a la última parada, el asiento del fondo no estaba vacío. El hombre de traje gris estaba de pie, mirando directamente hacia la cabina, y por primera vez sonrió. Una sonrisa leve, inquietante, como si supiera que pronto el maquinista entendería algo que jamás debió descubrir. Y cuando las luces del vagón parpadearon por un segundo, el hombre ya no estaba dentro del tren, estaba afuera, en la plataforma, esperando, como si la próxima vez no fuera él quien tuviera que bajar. El maquinista no durmió esa noche. La imagen del hombre sonriendo en la plataforma se repetía en su mente una y otra vez. Al día siguiente pidió revisar nuevamente las cámaras de seguridad. El supervisor aceptó, aunque con evidente impaciencia. Reprodujeron la grabación del último recorrido. El tren llegó a la última estación. Las puertas se abrieron. La plataforma estaba vacía, completamente vacía. No había ningún hombre de traje gris. No había nadie sonriendo. El maquinista sintió un vacío en el estómago. «Avanza unos segundos», pidió. El video mostró las luces parpadeando dentro del vagón, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Durante una fracción de segundo, el reflejo del vidrio frontal mostró claramente una figura detrás de él, de pie, dentro de la cabina, justo a su espalda. La grabación se distorsionó, estática, pantalla negra. El supervisor apagó el monitor. «No hay nada extraño aquí», dijo con frialdad. «Tal vez deberías tomarte unos días».
Pero el maquinista sabía lo que había visto, y esa noche decidió hacer algo diferente. No recorrería la línea completa. Si aquel pasajero esperaba su estación, tal vez existía una parada que no aparecía en los mapas. El tren partió a las 23:47. Primera estación, segunda, tercera. Todo normal. Hasta que, en medio del tramo más oscuro del recorrido, el sistema automático activó el anuncio de llegada. Una estación que no figuraba en ninguna lista. Las luces del interior se atenuaron. El tren comenzó a desacelerar sin que el maquinista tocara los controles. Próxima parada, anunció la voz robótica. Terminal. El maquinista sintió que la sangre se le helaba. A través del parabrisas no había ciudad. No había plataforma iluminada. Solo niebla, densa, silenciosa. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron. Un viento frío atravesó los vagones. Y al fondo, el hombre de traje gris estaba de pie nuevamente. Esta vez no sonreía. Simplemente miraba hacia la puerta abierta, esperando. El intercomunicador volvió a activarse. Esto estación. La voz no era robótica esta vez. Era idéntica a la del maquinista. El reflejo del vidrio mostró algo imposible. En el asiento del fondo no estaba el hombre. Estaba él, sentado, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Las puertas comenzaron a cerrarse lentamente. El tren arrancó otra vez, y desde aquella noche, algunos pasajeros del último recorrido aseguran que, en el fondo del vagón, hay un maquinista sentado, con uniforme, mirando al frente, sin parpadear, esperando llegar a una estación donde nunca desciende. Durante semanas, nadie volvió a hablar del incidente. El maquinista fue transferido temporalmente. Otro conductor asumió el último recorrido. Pero las historias comenzaron casi de inmediato. Pasajeros reportaron sentir una presencia en el último vagón. Algunos aseguraban que, aunque el tren estuviera lleno, siempre había un asiento vacío al fondo. Nadie se sentaba allí. Nadie quería hacerlo. Una noche, una mujer decidió ignorar los rumores. Se sentó en el último asiento disponible, el del fondo. Minutos después, envió un mensaje a su esposo. «Hay alguien sentado frente a mí, pero no recuerdo haberlo visto entrar». El mensaje quedó sin respuesta, porque segundos después, la señal del tren se perdió completamente durante casi un minuto. Cuando volvió, la mujer ya no estaba en el vagón. Las cámaras no mostraron nada anormal. Nadie la vio bajar. Simplemente, ya no estaba. La empresa archivó el caso como desaparición voluntaria. Pero el nuevo maquinista comenzó a notar algo inquietante. En el espejo lateral, algunas noches, no solo veía un hombre sentado al fondo. A veces veía dos figuras. Una de traje gris y otra con uniforme de conductor. Inmóviles, esperando. Con el paso del tiempo, el tren nocturno ganó un apodo entre los empleados: la línea terminal. No aparecía en ningún documento oficial, pero todos sabían a qué se refería. El último recorrido, el último vagón, el último asiento. Una madrugada, el nuevo maquinista decidió comprobar algo. Cuando el tren se aproximó al tramo más oscuro, redujo la velocidad manualmente. Esta vez, el sistema no tomó el control. No hubo anuncio automático. No hubo parada en la niebla. Solo silencio. Respiró aliviado. Tal vez todo había terminado. Entonces el espejo lateral vibró levemente, como si algo hubiese pasado corriendo junto al tren. Miró de reojo y sintió que el corazón se detenía. En el reflejo no estaba solo. Había una fila completa de pasajeros sentados en el último vagón. Todos inmóviles. Todos mirando hacia la cabina. Entre ellos, el hombre de traje gris, la mujer desaparecida y el primer maquinista, con la cabeza ligeramente inclinada,
sonriendo. Las luces del tren parpadearon. El sistema automático se activó sin autorización. «Próxima parada», anunció la voz mecánica. «Terminal». El tren comenzó a desacelerar. Esta vez no había niebla. Había una plataforma, oscura, vacía, con un único letrero iluminado. Decía, «Última estación». Las puertas se abrieron. Nadie bajó, pero en la cabina, el asiento del conductor quedó vacío. El tren permaneció detenido durante exactamente 1 minuto. Luego las puertas se cerraron y el recorrido continuó. Desde entonces, quienes toman el último tren aseguran que, si miras con atención hacia el fondo del vagón, verás un asiento vacío, esperando, porque siempre hay lugar para un último pasajero. Y tarde o temprano, todos llegan a su estación final.